Tenemos un país donde se celebra, donde algunos congresistas lamentablemente celebran que la población LGBTI no tenga derecho. A ver, estamos en la línea telefónica con Jorge Apolaya, que es vocero del colectivo de la Marcha del Orgullo, que en esta oportunidad no va a llegar a la Plaza San Martín, pero yo tengo un tema más de fondo. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Claro, entiendo que van a partir del Campo de Marte. Estuve leyendo mucha información de esta semana, diferentes temas, y me llamaba mucho la atención respecto al tema de los derechos de la comunidad LGTBI y sobre todo la cantidad de países que todavía no logran asumir, ¿no es cierto?, que ustedes son una realidad. Entonces, hay países que todavía continúan, por ejemplo, criminalizando la homosexualidad, ¿no? Hasta con penas de 8 años de prisión, en algunos casos hasta con cadena perpetua o pena de muerte, ¿no? Lo cual es una situación en un mundo tan globalizado como bastante llamativo. Sí, alrededor de entre 68 y 70 países todavía penalizan la homosexualidad alrededor del mundo. Es lamentable la situación que seguimos viviendo, pero Latinoamérica no escapa a eso, ¿no? Nosotros en el continente somos de los pocos países que no tienen ninguna figura, ni la del matrimonio igualitario, ni la de la ley de identidad de género, mucho menos una ley que prevenga los crímenes de odio. Entonces, efectivamente nos asombra lo que sucede en el mundo, pero sin embargo todavía el Perú sigue en completo atraso respecto a los derechos humanos LGBTI. No se trata de derechos especiales, sino de ampliar la igualdad en el país. Mira, fíjate que estaba viendo el mapa que ha sido distribuido a nivel mundial respecto a la comunidad LGTBI a propósito del Día del Orgullo, ¿no? Que es una celebración a escala mundial. En el caso del Perú, si bien es cierto, no somos tan draconianos respecto al tema de la homosexualidad, hay cosas que han ido cambiando. Por ejemplo, hay en cierta manera protección al derecho en el trabajo, sí, pero no hay protección amplia o protección constitucional. Entonces uno se pregunta qué es lo que hacen representantes de la comunidad dentro del Congreso, ¿no?, para tratar de que esto que tú comentas sea una realidad para el grupo, para la comunidad que lo exige o lo espera de alguna manera. Sí, lamentablemente en el país lo que tenemos es una clase política que no legisla a la luz de los derechos humanos, a la luz de la progresividad de los derechos humanos, ¿no? Tenemos un país donde se celebra, donde algunos congresistas lamentablemente celebran que la población LGBTI no tenga derecho. Entonces cuando vemos a un congresista como Muñante celebrando que en el país no se apruebe ni siquiera la unión civil, digamos que es algo en lo cual probablemente no haya consenso en la población LGBT porque apuntamos más al matrimonio igualitario, pero vemos un congresista que celebra que un grupo de la población no tenga derechos, eso nos da una idea de la clase política que tenemos en el Perú, cuando vemos congresistas que acusan a la población LGBT de atentar contra la niñez, sin pensar que la niñez LGBTI existe y sin pensar que lo que necesitamos en el país es una educación sexual integral que aborde las posibilidades de hablar del tema desde las escuelas para evitar la homofobia social, la transfobia social. Nos damos cuenta de por qué nos encontramos en esta situación. Creemos que todavía hace falta mucho camino por recorrer en cuanto a la representación política. No basta con tener una persona gay, una persona lesbiana dentro del Congreso si es que esa persona gay, lesbiana no está convencida de que efectivamente está ahí en parte también para poder colocar los temas LGBT y poder lograr esa igualdad que nos falta todavía en el país. ¿Por qué crees que el Perú no ha todavía asumido, ¿no es cierto?, exitosa. El desarrollo de una comunidad que cada vez se hace mucho más evidente, ¿no? ¿Por qué crees tú que todavía seguimos en cierto nivel de atraso respecto a estos temas? ¿Por qué no hay una mayor apertura, ¿no?, a que se discutan, por ejemplo, la tenencia de derechos mínimos? Todavía sigue esta problemática, por ejemplo, si una pareja homosexual tiene o compra algún tipo de bien, la pertenencia no es del todo, ¿no? Si es que una de ellas, un integrante de la pareja termina falleciendo. Creo que era una constante. Sí, yo creo que tenemos un Estado abiertamente conservador. Yo creo que tenemos un Estado también cuyas instituciones aún
se manejan en función de la moral y las buenas costumbres en lugar de una apertura en el marco de los derechos humanos, del acceso a la justicia. Creo que tenemos un Estado que aún es timorato respecto a los derechos humanos de las personas LGBT, aun cuando desde instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya le exigen al país que cumplan con tener garantías mínimas para las personas LGBT, por ejemplo, en el campo de la justicia, con el caso Azul, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que le exige al propio Ministerio de Justicia tener un protocolo para atender a las demandas de la población LGBTI que se encuentra en búsqueda de justicia. Todavía tenemos un Estado que no mira con la misma igualdad a la población LGBT. Entonces creo que ese marco conservador se ha llevado al otro extremo, que digamos es de la clase política del cual yo hablaba, ¿no? Entonces los extremos tanto de la derecha como de la izquierda terminan juntándose, y en esa intersección los derechos humanos LGBT son los que quedan por fuera o los que se negocian bajo la mesa, ¿no? Creo que es importante escuchar estos temas porque, claro, no se discuten, se ocultan en realidad cuando hay problemas muy marcados de gente que no puede pues, mostrarse como quisiera, ¿no? Por obviamente las tensiones que se suelen producir cuando hay ese tipo de rechazo justamente. En todo caso, siempre es materia de discusión cualquier tipo de circunstancias, ¿no? Que nos lleve a reflexionar o a ser un mejor país, porque de eso se trata. Los crímenes de odio aún continúan y nadie habla tampoco de que esto, de este tipo de situación en particular, y es algo que a ustedes los termina por agobiar. Mire, seguimos perdiendo la vida de compañeros y compañeras a lo largo del país. Solo en lo que va del año, 7 compañeras trans han perdido la vida, no solamente por bandas de proxenetas, por bandas de extorsionadores, sino también por un Estado que les da la espalda y que las arroja al trabajo sexual como único camino. Entonces, el Estado, desde sus instancias, ya sea municipal, regional y desde los ministerios, en lugar de buscar implementar políticas públicas que saquen a la población trans del trabajo sexual y más bien la inserten en un mercado laboral, educativo, del cual han sido arrojadas permanentemente, lo único que busca es la sanción y la separación y la erradicación de esta población. Entonces, nosotros navegamos en medio de esta posibilidad de erradicación y somos parte de esta sociedad. O sea, tener una política de erradicación, como hace algunos años, por ejemplo, lo tenía la Municipalidad de San Martín de Porres, sin ir muy lejos, en el cual tenía, digamos, como parte de su ordenanza de seguridad ciudadana, la erradicación de homosexuales, nos dice claramente en qué terreno estamos, ¿no? Entonces, esta Marcha del Orgullo también lo que intenta es afirmar primero nuestra presencia política y pública en el espacio público, un espacio del cual se nos ha querido siempre borrar, y lo otro es generar este espacio público para colocar absolutamente todas nuestras demandas a lo largo de todo el recorrido que vamos a tener el día de hoy. Bien, Jorge, muchas gracias. Entiendo que hoy salen de la Avenida de la Peruanidad, ¿no es cierto, Jesús María? Pero no sé hasta dónde se dirigen, porque antes era hasta la Plaza San Martín. Sí, hoy día salimos hemos convocado a las 3 de la tarde, ya la gente está llegando al Campo de Marte. Vamos a partir a las 4 de la tarde, el recorrido va a ser muy similar al del año pasado, pero no vamos a terminar en la Plaza San Martín con mucha... no nos hace feliz eso, sin embargo, de todas formas vamos a tener un fin de la Marcha del Orgullo donde estamos en este momento transmitiendo en la avenida 28 de Julio, porque creemos nosotros que más allá de donde nos hayan dado la posibilidad de terminar y más allá de que la municipalidad alegue una ordenanza de intangibilidad que a la luz de los derechos humanos es inadmisible, inconstitucional además, ya se verá eso en su momento, nosotros no vamos a dejar de reunirnos pacíficamente, de expresarnos pacíficamente y de tener un momento para nosotros, no solamente para reencontrarnos, sino para gritarle a la sociedad y al Estado que estamos aquí y que necesitamos que la igualdad sea ampliada en nuestro país. Bien, Jorge, un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros y que esté tranquila la marcha y que ustedes puedan siempre, ¿no es cierto?, mostrar lo mejor de su comunidad. Un fuerte abrazo.